Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, donde su servidora es miembro activo, orgulloso miembro activo de este movimiento desde hace más de 20 años, 22, 23 años tengo ya dentro del movimiento, lo cual me llena de mucho orgullo, de mucho honor y también de mucha responsabilidad también, puesto que nuestro carisma principal es, por supuesto, primero iniciar a toda persona en la vida de Dios, en el encuentro personal con Dios, a través del retiro querigmático o el retiro de iniciación, como también lo solemos llamar, pero además de eso también imprimir en el corazón del hombre, imprimir en la conciencia también del hombre el ser nacional, el ser verdaderos hombres que defiendan su patria, que defiendan su fe también, por supuesto, pero que defiendan también la patria y nos formemos como verdaderos ciudadanos, amando a nuestra patria, amando a nuestra iglesia y amando a todos los hombres que forman parte de nuestra patria y de nuestro ser nacional también. El día de hoy les agradezco mucho su asistencia a todos ustedes que nos están siguiendo a través de los diferentes medios de comunicación que Koinonia Radio tiene, como son la radio, lo cual agradecemos mucho que ya tenemos posibilidad de tener un poco más de apertura de la evangelización a través de este medio que es la radio. Gracias a la Arquidiócesis de Tijuana, gracias a San Diego que también llega nuestra señal y a muchas partes más allá de San Diego, Los Ángeles, San Bernardino, no sé cuántos lugares más nos han dicho que ha llegado esta señal. Lo agradecemos mucho y también solicitamos de ustedes sus oraciones principalmente para que esta labor evangelizadora a través de la radio pues llegue todavía a más personas, pero también les invitamos a que tengamos una responsabilidad como partes principales de esta programación, porque son ustedes quienes lo hacen posible a través de su apoyo en las diferentes formas en las que pueden apoyar, tanto asistiendo a nuestros eventos como también adquiriendo el folleto de la palabra eucarística, los diferentes productos también que tiene Koinonia Radio, como son la miel, los chocolates, las cápsulas, todos estos productos que nosotros ofrecemos para ustedes, que son benéficos para ustedes y que al mismo tiempo también benefician a nuestra estación de radio a través de este donativo que ustedes hacen adquiriendo el producto. Bueno, pues saludamos a todos ustedes aquí en la parte de México, todo California, los saludamos en Estados Unidos y aquí en la parte de México, Tijuana, por supuesto, el municipio de Tecate, de Rosarito, llegamos a algunos puntos entrando a Ensenada también, lo cual agradecemos y les pedimos que también ustedes se comuniquen para que nos digan, oye, yo te escucho de este lado, yo te escucho en Mexicali, te escucho cerca de La Rumorosa. Eso nos ayuda mucho a nosotros a ir más o menos identificando los lugares hasta los cuales llegamos y poderles darle la atención que ustedes merecen. Pues saludamos pues a todos aquellos que nos escuchan en radio, también por supuesto en internet, que es un medio masivo de comunicación, es un medio que verdaderamente ha generado ahorita mucha expectativa en toda persona, porque incluso la misma televisión llega a tener un poco de temor de que el internet se llegue a apoderar de la atención del público en general,
porque ahorita todo mundo quiere estar en internet y los saludamos a todos ustedes, a todo el mundo los saludamos. Hemos recibido en este programa de la sangre de los mártires gente de El Salvador, de Puerto Rico, lo cual nos da mucho gusto y los saludamos a todos ustedes. Tenemos muchos hermanos de Cristo Rey en toda la República Mexicana. Este movimiento de Cristo Rey es un movimiento a nivel nacional. Nosotros estamos contentos de poder tener la oportunidad de que se nos permita un espacio dentro de la Radio Católica, para poder transmitir nuestro mensaje. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, y solamente para aquellos que nos acaban de sintonizar o que es la primera vez que nos sintonizan, brevemente para explicarles de qué se trata este programa. Se llama La sangre de los mártires es semilla, haciendo referencia a todo el martirio que ha recibido la Iglesia Católica a través de todos sus años, desde el inicio. Desde que se inicia la Iglesia es martirial, se le conoce como de hecho los primeros siglos fueron la era de los mártires, así le llamaron, porque hubo muchos hombres que, declarando su amor y su adhesión a la Iglesia Católica o a la enseñanza de Cristo propiamente, pues fueron decapitados, fueron maltratados, fueron apedreados, fueron quemados vivos, fueron desgarrados, crucificados, en fin, todo esto en los primeros siglos. Sin embargo, a través de la historia de la Iglesia, que desde que Jesucristo la fundó, desde todos los tiempos ha sido mártir, mártir, mártir. Muchas mujeres conocemos que han sido mártires de diferentes formas, no solamente ultrajadas en su cuerpo y obligadas a declarar que no tenían nada que ver con Cristo con tal de salvarles la vida, y ellas no deseando decir esto fueron mártires. También hay otras que sin haber sido ultrajadas, repito la palabra, lo fueron a través del recibimiento de las dolorosas llagas de Jesucristo, que también es una forma de ser mártir, de derramar sangre, de acompañar en el dolor a Jesucristo mismo. Mujeres, por ejemplo, como Santa Cecilia, una santa que murió asfixiada. Bueno, no murió asfixiada, quisieron asfixiarla, no se logró por parte de los enemigos hasta que la decapitaron. Esa fue ya su sentencia final. Santos como Santa Casia, ¿cómo se llama esta mujer? ¿Santa qué? Santa Rita de Casia, claro, Santa Rita de Casia, que sufrió mucho en vida, que ya era parte de su martirio, el perder a su esposo, el perder a sus hijos, murieron en una peste, su esposo muere, lo matan, y sus hijos mueren en una peste que da en el pueblo. Ella recibe las llagas del Señor, unas llagas que no eran gratas para nada, por supuesto, ni en el sentir, porque dolían mucho, como tampoco en el aroma que expedían estas heridas. Conocemos algunos santos en las que sus heridas olían como a rosa, como a perfume. Pues contrario a eso, las de Santa Rita fueron verdaderas llagas que tenían una peste tremenda, lo cual le obligó a estar exiliada de todo el convento, donde finalmente ella es aceptada en un convento, pero está exiliada porque el hedor de las heridas es fuertísimo, entonces ni siquiera tiene la posibilidad de tener compañía ni nada, solamente una de sus hermanas se encarga de reservarle la comida a ella, y por el hedor tan tremendo que expedían estas heridas. Y a lo largo de la historia de la Iglesia vamos conociendo muchos mártires, otros tantos como los mártires de nuestro México, que fue unos mártires que, defendiendo a su patria, defendiendo primeramente a Dios, a su Iglesia, a la Santísima Virgen y a su patria,
considerando que México era mayormente católico en aquel tiempo, también entregan su vida en una lucha desigual. Hay una cápsula incluso que nosotros ponemos aquí donde decimos es una lucha tan desigual que bien podría compararse con David y Goliat, donde uno es aparentemente pequeño, débil, y el otro, que es el gobierno ateo, iniciado en aquel tiempo la persecución centralmente por Plutarco Elías Calles, un gobierno totalmente ateo y deseoso de hacer reinar únicamente al gobierno en esa patria, se impone ante aquellos hombres que parecerían en aquel tiempo débiles. Sin embargo, no se dan cuenta que estos hombres también tienen valor y se levantan para defender a su iglesia. Hay una de las expresiones que hace Plutarco Elías Calles es ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué está pasando con estos hombres? Entre más los matamos parece que surgen más. Bueno, pues es que Plutarco Elías Calles no entendió esta frase de la sangre de los mártires es semilla. Mientras él derramaba toda la sangre en esta patria, en esta tierra de México, pues era finalmente el riego de más cristianos. Y no solamente lo dijo, ¿no? Tertuliano, me parece, también lo hace ver así: la sangre de mártires, semilla de cristianos. La sangre de mártires, semilla de cristianos. Nosotros, cristianos de hoy en día, somos fruto de ese riego de sangre que ha esparcido la iglesia a través de todos sus años. México también es fruto de esa sangre de los cristianos, de los mártires de Cristo Rey. Esto sucedió en la época de 1926 a 1929, que fue el corazón, así lo llamamos, el corazón de la cristiada, donde llegó el momento más fuerte y culmen, donde ya no pudimos hacer otra cosa, no se pudo hacer otra cosa más que los cristianos levantarse también y enfrentar a ese gobierno ateo que los estaba atacando, que los estaba directamente amenazando, con quitarles lo más precioso que tenían, que era su libertad. La libertad de culto, la libertad religiosa. Estaban tratando de atentar con lo más íntimo que había en el corazón de cada cristiano, su fe, y ellos no podían permitirlo. Y esto es lo que trata este programa, La Sangre de los Mártires es Semilla. Aquí conocemos un poco, por supuesto, los mártires de Cristo Rey de México, pero también nos animamos y también tratamos de ilustrarnos sobre toda la vida de martirio que ha vivido la Iglesia Católica. En el siguiente bloque vamos a iniciar pues con un tema: cómo se inicia toda esta persecución religiosa. Voy a tomar como base de este programa un libro que ya les platicaré en el siguiente bloque. Quédense con nosotros. Esto es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Hacemos una pausa y estamos de regreso. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe. Designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable. En algunos casos puede resultar beneficiosa, sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Son muchos los católicos buenos, pero pocos los activos y comprometidos. Únete a la buena prensa. Llámanos al 664-490-2286. Presencia, comunicar para unir y evangelizar. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen.
Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Chocolate de Montaner. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa dedicado a conocer la iglesia que siempre ha sido mártir, pero también concentrarnos en una que especialmente debe interesar a México y a su historia, como es la persecución religiosa. Esto en el gobierno de Plutarco Elías Calles en los años 1926 y 1929. Lastimosamente, pues esta persecución o este hecho histórico, porque es un hecho histórico, es un acontecimiento que no va a poder negar en ningún momento la historia, toda la historia de México, no se va a poder negar que sucedió. Que no nos lo digan, que no nos lo den a conocer, que en los libros de textos no aparezca, debería de aparecer, porque fue un hecho que promulgó desde muchos años antes Benito Juárez, por ejemplo, en los años 1810, donde se hace esta reforma de separación de Iglesia y Estado, que esto es aplaudible, por supuesto, para muchos, pero poco entendible para los cristianos, por supuesto, y también podríamos hacer una demanda a la conciencia de todos los mexicanos de buena voluntad, de si esto realmente ha favorecido a nuestra patria o no, ha favorecido a nuestra misma iglesia, si ha sido verdaderamente pues algo que ha beneficiado a su historia y a su ser nacional. En fin, todo esto lo vamos a tratar de conocer. No durante esta hora probablemente, pero sí durante todos los programas en los que vayamos avanzando en este programa de La Sangre de los Mártires es Semilla. Quiero mostrarles un libro que tengo aquí, que me regalaron en mi cumpleaños. Me gustó mucho, muchas gracias. Es un libro que se llama México, Tierra de Volcanes. Es una edición aparte muy bonita. Muchísimas gracias. Joseph es el escritor que, vaya, dicho sea de paso, no es mexicano, es un extranjero. Y los extranjeros han escrito, a veces parecería que escriben más sobre la persecución religiosa que nosotros mismos, los mexicanos, que nuestros escritores mexicanos. Por ejemplo, Jan Meyer es otro que escribe mucho acerca de la persecución religiosa. Él hizo un documental precioso sobre la persecución religiosa, siendo muy objetivo, tratando de ser lo más objetivo, porque él lo declaraba: yo soy extranjero, pero a mí me apasionó mucho esta parte de la historia de México, de la cual no se cuenta, de la cual no hay razón tampoco en los libros de textos, y a mí me hacía ruido precisamente esta parte de que no hubiera posibilidad
de conocer más a través de los mismos textos. Entonces él se dedicó a escribir, a hacer documentales. Hay una enciclopedia preciosa que es autor Jan Meyer, extranjero, donde él habla de todos los mártires cristeros, y aparte también se encarga de recabar testimonios de nietos de mártires, de hijos de mártires, que ya son personas, por supuesto, adultas, ya muy mayores. Este libro, de México, Tierra de Volcanes, hace un recuento de toda la historia de México, a través de sus presidentes, cómo han ellos presidido a nuestra nación, qué es lo que han hecho por el bien de la patria. No es un libro meramente religioso, quiero decirles, es más bien un libro histórico. Y dentro de este libro histórico viene el momento de la persecución religiosa, que es parte de la historia de México. Y es muy interesante porque les voy a leer justamente la persecución religiosa, cómo se da, que no es solamente a través de Plutarco Elías Calles, repetimos, viene muchos años atrás, que viene esta gran lucha, esta gran batalla entre el gobierno ateo y la Iglesia Católica, viene desde muchos años atrás. Y también viene un extracto, me llamó mucho la atención, de las misiones de California, cómo fueron arrebatadas a los franciscanos en el momento de la persecución religiosa, recordando que nosotros, las Californias, aquí Baja California, pues fue también un momento de misión, fue tierra de misión, y quienes llegaron aquí fueron los franciscanos. Recordamos, por ejemplo, a Salvatierra, a Junípero Serra, que fueron uno de los principales que estuvieron y que hicieron su gran misión aquí en Baja California. Pero en el momento de la persecución religiosa, por ejemplo, en el tiempo de 1833, fíjense, estamos hablando de aquel tiempo, también llegaron muchas personas aquí a California con tal de arrebatar el cristianismo que apenas iniciaba en esta parte de México. Y pues entonces las misiones de California fueron arrebatadas a los franciscanos y entregadas a sacerdotes seculares que no podían siquiera exigir los diezmos ni recibir ayuda de los fieles, tenían prohibido. Vamos a quitar a los franciscanos, que son una fraternidad, que tienen una organización, dicho sea de paso, también muy bien formada, y vamos a poner ahí a sacerdotes seculares. No podían ellos recibir absolutamente nada. Se invitó a las religiosas, lo dice muy, muy santamente el libro, ¿no? Se invitó a las religiosas a abandonar sus conventos, y se privó a los seminarios de sus propiedades, y esto hacía imposible la formación de los nuevos sacerdotes, y se prohibieron las peregrinaciones a los indios a sus santuarios predilectos. Los obispos presentaron una respetuosa y bien razonada protesta contra la intrusión del gobierno en los asuntos internos de la Iglesia, pero la respuesta de aquel se redujo a declarar la expulsión de los obispos de Durango, de Linares, de Chiapas, de Michoacán, Morelia. Esto estamos hablando de aquellos años, no es algo tan actual. Y todo esto también empieza a afectar, por supuesto, parte de las Californias, que eran apenas tierra de misión, imagínense. Naturalmente, toda la masa del pueblo, a excepción de los egoístas políticos que mangoneaban y se enriquecían de su lucrativo juego, protestó contra la injustificada persecución de las creencias, personas y prácticas religiosas que eran instituciones mexicanas y del pueblo. Es decir, miren, aquí hay una situación. Muchos critican el por qué tomaron las armas, por qué pelearon, por qué también ellos fueron asesinos, podríamos también decirlo. Pero siempre lo hemos dicho en este programa,
Si alguien entra a mi casa y daña a mi familia y daña a los míos, por supuesto que yo también me puedo violentar o puedo, ¿cómo se dice?, responder a esta violencia que se está generando en casa, ¿no? Por supuesto. Estos hombres, a los que ellos llamaban indios, a los que ellos llamaban incultos, mediocres, faltos de estudio, poco sabios, si ustedes quieren, pues tuvieron este coraje y este celo de decir, ¿por qué están atentando contra los nuestros? Los nuestros son los sacerdotes, los nuestros son las religiosas, mis hermanos, mis padres en la fe son los obispos, por lo tanto se están metiendo con los míos. Entonces yo lo que hago es defender a los míos. Entonces es obvio y es natural. Yo les pregunto a cada uno de los que están ustedes en casa y nos están escuchando, si alguien llega violentamente a tu casa y empieza a tomar a tus hijos y los corre de tu casa y toma a tu abuelo y lo mata ahí delante de ti, ¿tú no serías capaz de defenderlo o de responder a esa violencia también? No había de otra. Realmente no había de otra. Muchos no lo hicieron, trataron de irse por la paz, como son nuestros mártires de Cristo Rey, por supuesto, pero era necesario también, era necesario y era una labor casi obligada, y a eso fueron obligados los cristeros, a defender a los suyos, a defender a sus sacerdotes y a defender a sus obispos, porque, valga decirlo, en aquel tiempo los sacerdotes no eran como hoy los tratamos, ¿no? Como tus iguales, que les hablamos de tú, o a veces somos irrespetuosos, o jajaja, y nos burlamos y hacemos broma de ellos. No, antes eran hombres de respeto. Los laicos tenían un gran respeto por el sacerdote, por la religiosa, por el mismo seminarista, por el obispo sobre todo, que era la cabeza visible de Cristo en nuestras diócesis. No como ahora, que somos a veces un tanto irrespetuosos, un tanto igualados con el sacerdote, con el seminarista, con el obispo. Nosotros también habríamos de tomar esta gran lección de cómo eran tratados antes el clero, cómo eran antes ellos puestos como verdaderos ejemplos del seguimiento de Cristo. Mucho podríamos nosotros decir ahorita, ¿verdad? Si realmente el sacerdote de hoy también es un ejemplo, es un verdadero apóstol. Pero ¿qué importa? ¿Por qué nosotros habríamos de juzgar eso? Juzguemos desde el momento en que sus manos son ungidas y que tienen la posibilidad de darnos a nosotros a Jesucristo en la Eucaristía, que verdaderamente sean respetados. Nosotros seríamos capaces de levantarnos también y defender a nuestros sacerdotes de hoy, si se viene una persecución. ¿Ustedes qué creen? ¿Se quedan ustedes con esta pregunta? Vamos a hacer una pausa y en el siguiente bloque vamos a conocer a uno de los mártires de Cristo Rey. Lo vamos a conocer, su biografía, cómo murió, cómo fue y cómo murió siendo mártir. Regresamos después de la pausa. Esto es La Sangre de los Mártires es Semilla. Regresamos. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe. Designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 31 de agosto, en la Capilla Cristo Resucitado de la nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, en punto de las 7 de la tarde. Cooperación 50 pesos. Reserva al 622-8962. Cupo limitado. El Velorio. 2 actores. Drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Koinonia Media invita. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti.
Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Noche de mariachi con sacerdotes a beneficio Proconstrucción Nueva Catedral. Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche. Con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más. Asiste a esta noche de mariachi. Cooperación $10 o $120 por persona. Reserva tus boletos. 607-3775. Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org. Nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires de Semilla está de regreso. Continuamos. Estamos de regreso en este programa, La Sangre de los Mártires de Semilla. Avanzamos en este programa. Estamos ya en el tercer bloque. Les hablaba hace un momento sobre la persecución religiosa. Esto en 1833, en el tiempo de Gómez Farías. También México sufrió muchos atentados en cuanto a su fe. Yo inicié diciéndoles un poco de dónde estaban, quiénes fueron los que misionaron aquí Baja California, y que fueron los franciscanos, que en ese tiempo fueron echados también, trajeron a otros sacerdotes, empezaron a cerrar formaciones para futuros sacerdotes, empezaron a cerrar conventos en diferentes lugares como en Durango, Chiapas, Michoacán, y llega un momento en que las manifestaciones violentas, estoy tomando todo esto en este bloque para quienes acaban de integrarse con nosotros, este libro que se llama México, Tierra de Volcanes. México, Tierra de Volcanes, que es un libro histórico donde no deja atrás parte de la historia que es la persecución religiosa. Dice el libro en su página 308, México, Tierra de Volcanes: las manifestaciones violentas contra las crueles medidas de Farías fueron espontáneas y sin reparación. Al ser expulsadas las monjas carmelitas de Orizaba, las mujeres de la ciudad armaron un motín de protesta contra Farías, y en defensa de las religiosas pues se integraron a parte de hombres que luchaban contra el gobierno. Lo mismo sucedió en varios lugares por los mismos motivos, porque estaban atentando contra los conventos, contra las iglesias, y estamos hablando de Gómez Farías, ni siquiera hemos llegado a Plutarco Elías Calles. Después de que la ley de destierro fue aprobada por las cámaras, 4 canónigos de la Catedral de México pidieron sus pasaportes con las siguientes patéticas expresiones. Escuchen ustedes lo que los obispos dijeron antes de salir, cuando pidieron su pasaporte para poderse ir del país porque fueron exiliados. Ellos dijeron: somos 4 ancianos agobiados por el peso de los años y las enfermedades. Vamos a morir en perpetuo destierro al que hemos sido condenados, pero nos llevamos nuestra devoción, nuestra obediencia a las leyes y una conciencia limpia. Vamos a sufrir porque hemos preferido servir a Dios antes que a un hombre. Ahí está la iglesia con todos sus tesoros, que nosotros tuvimos por sagrados y custodiamos religiosamente. No falta ni la más pequeña de las piedras preciosas en ninguno de los vasos sagrados, ni una sola pieza de plata destinada al culto del Señor. Escenas así
con eso termina, escenas así tan sencillas tuvieron su efecto sobre Santa Ana, que con todo y sus grandes faltas era más humano que Farías. Esas reflexiones lo decidieron a volver a la presidencia. Vamos a continuar leyendo parte de este libro que a mí me tiene entusiasmada, y que también este libro de México, Tierra de Volcanes, es para nosotros, el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, pues aunque es un libro grande, un libro pesado y con ¿cuántas páginas les gustan a ustedes? De 300, casi 800 páginas. Es el libro de bolsillo para nosotros, debe ser el libro de bolsillo para nosotros, porque nosotros debemos estar enterados de toda esta parte. Pasando ahora a las misiones de California, dice el libro, para ayudar al lector a comprender lo que significó para las misiones de la Alta California un detrimento de la cultura y civilización de los indios, la odiosa expulsión de los franciscanos ordenada por Farías, daremos un resumen de lo que escribe el sin par historiador de las misiones de California, un fraile de las órdenes de la orden de los frailes menores, De 1769 a 1823 fueron erigidas 21 misiones por los padres franciscanos bajo la dirección de Fray Junípero Serra entre San Diego y San Francisco. 146 frailes menores, todos sacerdotes, en su mayoría españoles por nacimiento, trabajaron en las misiones de California de 1769 a 1845. La labor de estos franciscanos se trocó a los indios salvajes y desnudos en albañiles, carpinteros, ensayadores y agricultores. ¿Qué tal? Pastores, ciudadanos y en ciudadanos útiles. Eso fue lo que realmente vinieron a traer los franciscanos. Lejos de aquella historia negra que nos cuentan de que los españoles llegaron y abusaron de nosotros y llegaron y se llevaron nuestros tesoros. Bueno, aquí está escrito dentro de las de la historia de uno de los frailes y también de uno de los testimonios de aquellos tiempos de unos hombres, que la labor de estos franciscanos se dio para los indios que antes estaban desnudos, sin cultura alguna, sin fe alguna. Ellos los enseñaron a trabajar. Fueron albañiles, carpinteros, agricultores, pastores y ciudadanos útiles. Fíjense ustedes, esto es para que nos demos nada más una idea de toda la labor que hicieron aquellos franciscanos aquí en las Californias, que después los franciscanos fueron desterrados de aquí para traer a un clero que estaba de parte del gobierno, un clero que también ofrecía su tajada al gobierno, pero que también tenía prohibido reconstruir o hacer más templos. Qué cosa tan tremenda. Vamos a conocer ahora a uno de nuestros mártires de Cristo Rey. Él es José María Isabel, me parece. Vamos a conocerlo juntos. Quédense con nosotros. Si ustedes tienen oportunidad de ingresar a www.tjcatólico, háganlo, porque ahí vamos a ver las imágenes de este santo y la historia de este santo mártir de Cristo Rey. Vamos adelante con este video, por favor. Fue hasta 1927, el 18 de junio, cuando fue aprehendido por una tropa de federales que quería hacer preso al sacerdote de esta comunidad porque ya lo tenían en la mira. Siempre el gobierno pensaba, creía, y así testimonian los martirios, que el gobierno decía que los sacerdotes instigaban al pueblo para que se levantara en armas. El padre San José Isabel Flores pasó buenos años en las barrancas, en las rancherías, sin duda tratando pues de librar su vida para bien de los fieles. Cuántos bautismos, cuántos matrimonios, cuántas confesiones realizaría por bien espiritual de los fieles.
El 18 de junio de ese año 1927 fue aprehendido y fue llevado al curato de Zapotlanejo. En ese tiempo estaba convertido en cuartel. Ahí lo mantuvieron atado a una columna, a ejemplo del Señor Jesús, durante 3 días. Después lo visitó su hermana, la cual se sorprendió de cómo lo tenían a él ahí atado a esa columna, sin concederle ningún permiso, ni siquiera para las necesidades primordiales del cuerpo. Ella exclamó: ay, hermanito, mira cómo te tienen. El padre de Flores exclamó: si Dios así quiere que esté, que se haga su voluntad. El presidente en turno, que era conocido de él, le decía, Chabelo, como era su conocido, basta con que firmes las leyes de calles y quedarás libre. El padre José Isabel, firme a su fe, decía: yo estaré con Dios. Si Cristo murió por mí, yo gustoso muero por él. Para torturarlo más, al padre José Isabel le ponían música de aquel tiempo para que la escuchara, y se burlaban de él diciéndole: ¡ay, qué bonita música! A lo cual él respondía: yo voy a escuchar una música más bonita en el cielo. La madrugada del 21 de junio de 1927 fue llevado hasta el panteón, donde cruelmente se le propiciaría el martirio, primero subiéndolo y bajándolo con una reata al árbol para ahorcarlo. 3 veces lo hicieron y el padre no se asfixiaba. Después, para no frustrar el acto, quisieron fusilarlo y ningún arma dio fuego en ese momento. Los soldados y quienes los dirigían se sorprendieron mucho, y el padre les dijo: hijos, así no me van a matar. Antes de morir yo les voy a decir que si alguien recibió de mí algún sacramento, no se manche las manos. Uno de los soldados dijo: el padre me bautizó, él es mi padrino, yo no disparo. El comandante le refirió: entonces te matamos a ti también. Aquel soldado valientemente dijo: no importa, yo muero por mi padrino. Y ahí mismo fusilaron al soldado. Para que aquel acto no quedara solamente así, un incondicional del presidente municipal llamado Anastasio Valdivia, con un cuchillo degolló a aquel sacerdote. Inmediatamente se le procedió a sepultarlo en una sepultura que ya estaba ahí excavada. Por la mañana siguiente algunos fieles se dieron cuenta y fueron hasta el lugar donde se encontraron un relicario donde él antes de morir llevaba las hostias y las cuales consumió. Es impresionante conocer el relicario que ahora todavía unas familias conservan, donde está grabado el cordero degollado, igual como el padre Flores murió. Por eso en esta parte, en este altar donde ahora tenemos sus restos, se mandó esculpir este cordero degollado también. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen.
Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires de Semilla está de regreso. Continuamos. Estamos de regreso en este programa La Sangre de los Mártires de Semilla. Avanzamos en este programa. Estamos ya en el tercer bloque. Les hablaba hace un momento sobre la persecución religiosa. Esto en 1833, en el tiempo de Gómez Farías. También México sufrió muchos atentados en cuanto a su fe. Yo inicié diciéndoles un poco de dónde estaban, quiénes fueron los que misionaron aquí Baja California, y que fueron los franciscanos, que en ese tiempo fueron echados también, trajeron a otros sacerdotes, empezaron a cerrar formaciones para futuros sacerdotes, empezaron a cerrar conventos en diferentes lugares como en Durango, Chiapas, Michoacán, y llega un momento en que las manifestaciones violentas, estoy tomando todo esto en este bloque para quienes acaban de integrarse con nosotros, este libro que se llama México, Tierra de Volcanes. México, Tierra de Volcanes, que es un libro histórico donde no deja atrás parte de la historia, que es la persecución religiosa. Dice el libro en su página 308, México, Tierra de Volcanes: las manifestaciones violentas contra las crueles medidas de Farías fueron espontáneas y sin reparación. Al ser expulsadas las monjas carmelitas de Orizaba, las mujeres de la ciudad armaron un motín de protesta contra Farías, y en defensa de las religiosas pues se integraron a parte de hombres que luchaban contra el gobierno. Los cuerpos de los cristeros, ahí los ponían como adorno. Imagínense ustedes, entre los cables ahorita de la luz que vemos nosotros, cadáveres de cristeros sacrificados por el gobierno. Toda la vía del tren era un panorama de cadáveres de cristeros. Imagínense ustedes cuántos otros más murieron decapitados, a cuántos les cortaron la cabeza y tenían esas exposiciones. El gobierno exponía estos cuerpos, exponía estas cabezas, las partes del cuerpo de los cristianos, y advirtiendo, por supuesto, a todos aquellos que seguían insistiendo en continuar esta lucha. Si ustedes siguen haciendo esta lucha, decía el gobierno, ese es su futuro, eso es lo que los espera. Nosotros vemos en la película de La Cristiada pues algunos elementos solamente de cómo fue el martirio de algunos de ellos. Principalmente vemos el sacrificio y el martirio de José Luis Sánchez del Río, que fue un adolescente, que conmueve, por supuesto, porque era un adolescentito, que conmueve su decisión, conmueve su valentía y nos refleja a un verdadero cristiano. Sin embargo, es uno entre muchos que fueron asesinados, que fueron ultrajados, que fueron martirizados. Uno de los que también tenemos cuenta dentro del libro de Entre las patas de los caballos es el sacrificio que vivió, y el martirio más bien, que vivió Anacleto González Flores, donde su martirio fue una tortura, pero de verdad sanguinaria, una tortura inenarrable, podríamos también decirlo,
porque cómo era posible que estos hombres se atrevieran a colgar a este hombre. Anacleto González Flores es beato de Cristo Rey. Lo suspendían de sus dedos pulgares, solamente estaba suspendido de sus dedos pulgares, y mientras el cuerpo de Anacleto González Flores, vivo por supuesto, colgaba, se balanceaba. Entre esos balances que daba el cuerpo, pues ellos les daban unos culatazos, golpes, no solamente de cuerda, de lazo, una flagelación verdaderamente. Y esto aquí nos refleja, nos recuerda más bien el mismo martirio de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, Anacleto González Flores, fue flagelado y a culatazos. Una culata es como una pequeña espada amarrada del mismo rifle, donde da el culatazo y al mismo tiempo también puede salir la bala. En ese momento a Anacleto González Flores solamente le estaban dando estos piquetes, estos culatazos, y aparte de eso, mientras él estaba suspendido de sus pulgares, imaginen ustedes, tomaban la planta del hombre, la planta del pie de Anacleto González Flores, y se la rebanaban así, dejándole al rojo vivo la planta de los pies. Imagínense este sacrificio tan fuerte. Y lo hacían caminar también, por supuesto. Lo mismo que esto lo hicieron a muchos, se lo hicieron a Anacleto González Flores, se lo hicieron también a José Luis Sánchez del Río, donde a él le picoteaban la planta de sus pies, se lo hicieron caminar hasta su tumba. Imagínense. Anacleto González Flores también fue un hombre que manifestó mucho su amor a Jesucristo a través de una vía pacífica. Es por eso que él es santo. Todos aquellos que en algún momento tomaron las armas, que fueron también, muchos dirán, también fueron ellos verdugos porque también mataron. Bueno, todos ellos no llegaron a los altares, pero sabemos que lo hicieron en una defensa propia. Ya Dios se encargará de hacer su juicio sobre ellos. Pero nosotros también reconocemos aquellos hombres que todo lo llevaron por la vía de la paz, como fue Anacleto González Flores, como fueron los hermanos Vargas, como fue el Padre Pro también, que a través de la vía pacífica pues no lograron el éxito ellos en vida, pero sí lograron la victoria para todos nosotros hoy, para toda nuestra patria. Ellos no lo vieron, pero se logró finalmente. Ellos ahora son intercesores de nosotros ante Dios, que es quien finalmente hará su juicio final sobre cada uno de nosotros. Regresándome un poquito acerca de los misioneros, de los franciscanos aquí en California, quiero compartirles que los misioneros, vuelvo a repetir, estamos tomando de base el libro México, ¿cómo está? Ahí está. México, tierra de volcanes. Es que lo estoy enseñando a la pantalla para aquellos que no están siguiendo en internet. Los misioneros explicaban, esto en California, los misioneros explicaban los puntos principales de la fe cristiana de la manera más sencilla posible, al principio mediante los intérpretes y más tarde a través de la lengua indígena o el castellano, debido a que los indios de cada misión tenían una lengua diferente y frecuentemente los neófitos de una misma misión hablaban diversos dialectos. Era una pesada tarea para el misionero la de darse a entender por todos los idiomas de los indígenas, por cada uno de los dialectos. Imagínense ustedes. La comunidad era como una gran familia a cuya cabeza se hallaba el Padre, que era el nombre con el que universalmente se designaba a los misioneros. A él acudían los indios para todo, ya fuera para cuestiones de su cuerpo como también para las de su alma, pues él era su guía y su protector. Hay un conocido escritor no católico, Charles Loomis, declara que el sistema de las misiones era el más justo, el más humano y el más equitativo sistema que se hubiera jamás pensado para tratar a un pueblo aborigen. La paz y la alegría reinaban de tal modo
que el historiador protestante Alexander Forbes, que vivía en California a la sazón, testifica, escuchen esto, un pastor protestante testifica que la mejor y la más inequívoca prueba de la buena dirección que dan los padres se halla en el ilimitado cariño y apego que les muestra a sus súbditos indios. A través del amor se conquistó, a través del amor fue que se logró dar a conocer a Jesucristo en las Californias. Los veneran no solo como amigos y padres, sino como un grado de devoción que se acerca casi a la adoración, que sabemos que no es así. La adoración es para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto es lo que declaran algunos escritores protestantes y algunos no católicos, no nos dicen de dónde, pero ellos dan fe de que las misiones con los misioneros franciscanos fue una de las épocas inmemorables de las Californias, que no fue por medio de la violencia, que no fue por medio de la agresión a los nativos, sino que fue a través del amor y de narrarles a ellos la fe, la historia de la salvación. Pero desafortunadamente en el tiempo de Gómez Farías es que fueron echados muchos de los misioneros franciscanos de las Californias y dejan a la California prácticamente después de haber encontrado la fe y de haber encontrado la paternidad en Dios, la dejan huérfana por el destierro que le hacen a las religiosas, a los sacerdotes y a los franciscanos, que esto es parte de la historia que no nos cuentan tampoco, ¿verdad? El gobierno de aquí de Baja California tampoco nos la contará que fue de esta manera, pero nosotros se las platicamos y les invitamos a que en siguientes programas sigan con nosotros en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, al cual le mandamos muchos saludos, bendiciones para todos ustedes. Gracias a todos los que en algún momento formaron parte de este movimiento. Gracias, mil gracias a quienes son activos en este momento y que están trabajando y están haciendo todo su esfuerzo para que Jesucristo reine en esta tierra por siempre y para siempre, que así será su reinado, y nosotros lo deseamos y trabajaremos también por ello. Gracias a todos ustedes. Continúen en la programación de Koinonia Radio, programación continua todo este día para todos ustedes, y también recomiéndenos, si a ustedes les ha gustado esta programación, recomiéndenos a sus amigos. Recuerden que también estamos las 24 horas del día en www.tjcatólico.com. Me despido, que tengan un excelente día en familia. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La Sangre de los Mártires es Semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. A pesar de mis grandes temores, fracasos y desilusiones, el dolor que llevo en el alma me has dado una nueva esperanza. Me llamas a dejar atrás los temores, las tormentas de alta mar, a fijar mi rostro en ti, Señor, y en tu gran bondad. Quiero navegar hacia tu amor, sin mirar atrás lo
llegando hasta el fin. Yo quiero navegar hacia tu amor, sin mirar atrás lo que pasó, y avanzar hacia ti, llegando hasta el fin. Yo quiero navegar hacia tu amor. A pesar de mis grandes temores, fracasos y desilusiones, el dolor que llevo en el alma, tú me has dado una nueva esperanza. Me llamas a dejar atrás los temores, las tormentas de alta mar, a fijar mi rostro en ti, Señor, y en tu gran bondad. Quiero navegar hacia tu amor, sin mirar atrás lo que pasó, y avanzar hacia ti, llegando hasta el fin. Yo quiero navegar hacia tu amor, sin mirar atrás lo que pasó, y avanzar hacia ti, llegando hasta el fin.